Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Me da mucho gusto saber que estás allí, que te tomas el tiempo para ver nuestras presentaciones, nuestros videos. Como siempre, procurando traerte el mejor material de mayor utilidad. Sin duda alguna estamos convencidos que lo que estamos preparando para ti, todos estos materiales y estos videos, son para enriquecer tu conocimiento, tu experiencia y tus conocimientos sobre el plan de salvación de Dios. Así que estos videos son de vital importancia. Si les prestas la atención debida, si dedicas la atención, si te concentras en ellos, estoy seguro que van a enriquecer tu vida, van a enriquecer tu experiencia, tu conocimiento y te van a ser de gran utilidad, sobre todo para conocer los tiempos, las sazones que el Padre ha establecido en su sola potestad, como dijo el Señor Jesucristo. Así que el día de hoy vamos a pasar a estudiar esta interesante profecía. Notemos lo que dice: orígenes rabínicos, de los orígenes rabínicos al Ecrón de hoy, profecía desvelada. Esta es una profecía bastante interesante, bastante profunda, porque está directamente relacionada con los eventos que están ocurriendo en Gaza, en Israel, y no solamente con los que están ocurriendo, sino con los eventos que van a ocurrir dentro de muy poco tiempo. Son de vital importancia porque la vida de muchas personas depende de la salvación y de la aceptación de este mensaje. Muchas personas necesitarán un refugio muy pronto a donde acudir cuando la catástrofe se desate, y este mensaje es de vital importancia para ellos. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar, esperando en Dios que este mensaje sea de bendición para tu vida. Iniciamos. Vamos a empezar estudiando el día de hoy esta profecía de Zacarías 9, 5 al 7. Esta profecía es fundamental para nuestro tiempo. Fíjate lo que dice: verá Ascalón y temerá, Gaza también, y se dolerá en gran manera. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Y perecerá el rey de Gaza, y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios, y serán como capitanes en Judá, y Ecrón será como el Jebuseo. Es una pena que esto no tenga para ponerle pausa a la grabación. Quería ir a tomar agua, pero ya empecé a grabar. Bueno, vamos a seguirle. Entonces, aquí tenemos esta profecía. Ahora, ¿cómo vamos a entender esta profecía? ¿Qué necesitamos para entender esta profecía? Para entender esta profecía necesitamos ir al principio, donde todo comenzó. ¿Y dónde fue donde todo comenzó? Todo comienza, amigos, hermanos, estimados compañeros, escuchantes, querida audiencia. Todo comenzó en Sofonías 2:14. ¿Saben qué? Creo que le puedo poner aquí un marcador. A ver, si le pongo un marcador y luego le pongo el borrador, ya se mira más. Bueno, seguimos. Ya se mira un poquito mejor. Todo empieza con Sofonías 2:4. Dice: porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. ¿Qué relevancia tiene esta profecía y por qué es importante? Vamos a ver. Esta profecía fue dada alrededor del año 624 a.C. por medio de Sofonías, y se cumplió 20 años después, en el 604, cuando Nabucodonosor arrasó y asoló esas ciudades. Ahora, ¿cómo sabemos que esta profecía de Sofonías se cumple aquí en el 604? ¿Cómo sabemos que allí fue su cumplimiento? Porque después del 604, cuando Nabucodonosor destruyó Ecrón, Ecrón nunca más volvió a ser reedificada.
Ahora, si Ecrón no volvió a ser reedificada, entonces sabemos que allí fue donde Ecrón fue desarraigada. Y si Ecrón fue desarraigada, la profecía de Sofonías se cumplió exactamente 20 años después. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? Tenemos también este cuadro profético. Después del 604, bueno, aquí tenemos a Sofonías, su contemporáneo de Sofonías fue Jeremías. Después tenemos el 604 de la destrucción de Nabucodonosor de esas ciudades filisteas. Y 66 años después tenemos el decreto de Ciro que autorizó a los judíos a regresar de Babilonia, que ya en ese tiempo estaba en manos del imperio persa, a regresar a Jerusalén, a regresar a Judá, a reedificar el templo. Entonces durante este tiempo fue la época de Daniel y Ezequiel. Mientras que Daniel profetizaba en la corte de Babilonia, Ezequiel profetizaba entre los cautivos que estaban esclavizados en Babilonia. Entonces Daniel y Ezequiel fueron contemporáneos de esa época, del 604 y alrededor del 538, cuando Ciro emite ese decreto que autoriza el retorno de los judíos. ¿Qué pasa después? 18 años después, más o menos aproximadamente en el 520 a.C., Zacarías empieza a profetizar juntamente con Ageo. ¿Por qué es relevante este cuadro profético con estas fechas y estos detalles de la historia? Porque si nos damos cuenta, Ecrón fue desarraigada en el 604 por Nabucodonosor. Perdón. Cuando Zacarías empieza a profetizar o empieza su ministerio alrededor del 520 a.C., Ecrón ya llevaba desarraigada 84 años, es decir, Ecrón ya no existía. Y los filisteos como pueblo distinto, distinguido de los demás, ya había desaparecido porque había sido asimilado por los babilonios. Nos damos cuenta. Entonces, con esto en mente es que nosotros debemos de leer Zacarías 9:5. Nota lo que dice. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. ¿Por qué Zacarías está profetizando sobre Ecrón, una ciudad que llevaba 84 años desaparecida, en ruinas, sin habitantes? ¿Por qué? No solamente eso, en Zacarías 9:6 se menciona a los filisteos, pero los filisteos tampoco existían en la época de Zacarías, alrededor del 520, cuando él profetiza, ya no estaban. Entonces, ¿por qué menciona esos nombres? Y te voy a dar la respuesta, y la respuesta es porque estos nombres son utilizados como figuras simbólicas por Dios para representar, podemos decir, pueblos, sucesos, eventos. Son figuras simbólicas dentro de la profecía que nosotros tenemos que investigar, tenemos que escudriñar para saber a quiénes representan estos símbolos proféticos. ¿Vale? Entonces continuamos. Ahora note lo que dice Zacarías 9:5 también dice, y Ascalón no será habitada. ¿Qué significa esto? De que Ascalón no será habitada. Esta es una característica muy importante que debemos de analizar y escudriñar, y para saberlo, para conocerlo bien, necesitamos estudiar la historia de Ascalón, y lo vamos a hacer brevemente. Miren, en el 604 Ascalón fue destruida por Nabucodonosor, pero siguió siendo habitada. Del 539 al 332, los persas revitalizaron todas estas ciudades antiguas filisteas, las revitalizaron, pero excepto Ecrón, que ya no fue revitalizada. Entonces Ascalón fue revitalizada también durante ese tiempo de los persas y siguió estando habitada. En el 332, muchos años después de la profecía de Zacarías, Ascalón fue conquistada por Alejandro Magno, pero no dejó de estar siendo habitada. Después, en el año 63 a.C., Ascalón fue anexada por Pompeyo al Imperio Romano, pero no dejó de estar habitada. Después, en el año 640, pero ya después de Cristo, fue conquistada por los musulmanes a los bizantinos.
pero no dejó de estar habitada. Después, Ascalón en el año 1153 fue conquistada por los cruzados, por el rey Balduino III, y no dejó de estar habitada. Después, en el año 1187, fue recuperada nuevamente por los musulmanes, por un sultán Saladino, un tal Saladino, y no dejó de estar habitada. ¿Y qué pasó después? En el año 1270, Ascalón fue destruida por un sultán mameluco llamado Baibars. ¿Y por qué este sultán mameluco llamado Baibars destruyó Ascalón? Bueno, pues él calculaba que iba a perder ese territorio y aplicó lo que se conoce como una política de tierra quemada. Es decir, tú te retiras pero destruyes todo para que no les sirva a tu adversario. Entonces, calculando que iba a perder esos territorios, destruyó toda Ascalón para que los cruzados no la utilizaran como fortaleza militar y se retiró. A partir del 1270 hasta la fecha, hasta la actualidad, Ascalón ha permanecido deshabitada. Así que esa característica de Zacarías 9:5 respecto a que Ascalón no sería habitada, se cumple hasta el año 1270 después de Cristo, cuando este sultán mameluco Baibars la destruye por completo. Entonces nota este dato interesante. Desde que Zacarías profetiza alrededor del 520 hasta que se cumple la profecía o esta característica de la profecía en el 1270, transcurren 1790 años de historia. Pero la profecía se cumple porque la palabra de Dios es fiel y no deja de cumplirse, no importa cuánto tiempo tarde, la palabra de Dios se cumplirá finalmente. Entonces, Entonces, ¿qué sucede? Que esa profecía de Zacarías 9:5 nosotros debemos empezar a buscar su cumplimiento después del 1270. ¿Por qué después de 1270? Porque después de esa fecha ya se cumple esta característica. Ascalón está deshabitada, por lo tanto, lo lógico es que los demás aspectos de la profecía que están involucradas con esta característica, también se puedan cumplir, porque ya se cumplió esa característica. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que investigar en el cumplimiento de la profecía, tenemos que buscar ese cumplimiento dentro de este periodo de tiempo, después del 1270 hasta la actualidad, a ver cuándo se cumple esa profecía. Ahora, nota lo que dice Zacarías 9:5. Asimismo Ecrón, porque su esperanza será confundida. Ahora, ya vimos que tanto Ecrón como los filisteos son mencionados en Zacarías 9:5. ¿Por qué? Porque representan figuras simbólicas, son símbolos que nosotros tenemos que interpretar. Ahora, cuando hay un símbolo profético, también hay un referente literal al que ese símbolo representa. Ahora, sabemos cuál es el símbolo. Dios utiliza a Ecrón como símbolo, pero ¿cuál es el referente literal al que Ecrón representa? No lo sabemos. ¿Cómo nosotros vamos a conocer, vamos a descubrir a qué representa ese símbolo que Dios escogió a Ecrón para representarlo? Tenemos que buscar las características de Ecrón. Tenemos que reunir toda la información que tenemos sobre Ecrón disponible, y con esa información nosotros vamos a descubrir a quién representa a Ecrón. Así que vamos a darle. Tenemos a Ecrón. Surge la primera pregunta. ¿Quiénes vivían en Ecrón? Ecrón era una ciudad, pero ¿quiénes vivían en Ecrón? En Ecrón vivían los filisteos. Muy bien, tenemos ya este dato. Vivían los filisteos. ¿Qué eran los filisteos? Los filisteos eran un grupo étnico. Así que ya tenemos aquí este dato. Eran un grupo étnico los filisteos, ¿no? Ahora, ¿qué más necesitamos saber? ¿Qué sabemos de Ecrón? Nosotros sabemos de Ecrón que fueron destruidos como cumplimiento de una profecía bíblica.
Ellos desaparecieron como cumplimiento de la profecía de Sofonías 2:4, donde decía que Ecrón sería desarraigada. Ese conocimiento lo tenemos. Muy bien, ya tenemos ese dato. Ahora, ¿qué otra información sabemos sobre Ecrón? Nosotros actualmente conocemos de Ecrón, conocemos su ubicación geográfica, sabemos dónde estaba ubicada históricamente. Entonces, con esa información, si esta es toda la información que tenemos, es la información de la que nosotros disponemos, significa que esta es toda la información que necesitamos para encontrar y descubrir a quién representa Ecrón. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando aquí? Lo que estamos buscando aquí es un grupo étnico que haya sido destruido como cumplimiento de una profecía bíblica. ¿Qué más estamos buscando? Estamos buscando un grupo étnico que geográficamente esté ubicada dentro de la ubicación geográfica que ocupaba la antigua Ecrón. ¿Notamos? Esos son los requisitos que nosotros debemos de buscar para descubrir a quién representa Ecrón. Ahora, en el marco temporal, ¿dónde debemos de buscar? Debemos de buscar después de 1270 después de Cristo. ¿Por qué? Porque después de 1270 después de Cristo, Ascalón está deshabitada y se reúnen los requisitos para que esa profecía se cumpla. Después de 1270 después de Cristo hasta la actualidad, vamos a explorar la historia de esa ubicación geográfica de manera específica para ver quién puede ocupar el lugar de Ecrón, a quién puede estar representando Ecrón. Así que a ver, creo que me voy a quitar de aquí, aquí me voy a quitar, ándale, me voy a desaparecer un momentito y ahorita me vuelvo a poner, ¿vale? Así que le doy. Después del 1250 al año 1517, esa ubicación geográfica donde estaba Ecrón fue ocupada por el Imperio Mameluco. Así que ellos reúnen una característica, geográficamente están ubicados allí. En el tiempo están ubicados también correctamente porque están ubicados después del 1270 después de Cristo. Pero hay una característica que ellos no tienen. El Imperio Mameluco no fue destruido por una profecía bíblica, así que queda descartado. Seguimos. El que sigue. Del año 1517 al año 1917, esa ubicación geográfica fue ubicada por el Imperio Otomano. Entonces ellos también cumplen el requisito de ubicarse geográficamente después del 1270 en esa zona. Cumplen dos requisitos, pero no cumplen el tercer requisito. El Imperio Otomano no fue destruido por una profecía bíblica, por lo tanto, no pueden representar a Ecrón. Así que el que sigue. Del 1917 a 1948, esa zona geográfica fue ocupada por los británicos, controlada por los británicos. Se conoce como el mandato británico. Ellos también cumplen dos requisitos. Geográficamente están ubicados, en el tiempo también están ubicados después de 1270, pero los británicos tampoco fueron destruidos como cumplimiento de una profecía bíblica. Así que ellos no pueden representar a Ecrón. Así que el que sigue. Llegamos a 1948 y después de 1948 hasta la actualidad, quien ha ocupado esa zona, ese territorio, ha sido Israel o los judíos. Cumplen el primer requisito, geográficamente están ubicados allí. Cumplen el segundo requisito, en el tiempo están, en nuestra escala de tiempo, están ubicados después de del 1270, donde Ascalón está deshabitada. Así que cumplen también ese segundo requisito. Y curiosamente, los judíos también cumplen el tercer requisito, porque los judíos fueron destruidos como cumplimiento de una profecía bíblica. Pero antes de ir a ver esa profecía bíblica, veamos dónde está Ecrón ubicada geográficamente. Aquí tenemos a Gaza. Aquí tenemos Ascalón, que actualmente está deshabitada, como dice la profecía. A unos cuantos kilómetros de Ascalón está la actual Askelon, la moderna Askelon. Y acá se encuentra la ciudad de Asdod. Y miren dónde está Ecrón. Justamente Telmicne, creo que se llama ahora. Son ruinas arqueológicas. Allí están ocupando geográficamente ese territorio que anteriormente pertenecía a Ecrón. Entonces reúnen todas las características. Así que ahora sí ya me voy a poner en la pantalla. Vamos a ver. Aquí estamos ya. ¿Vale? Aquí está. Entonces, notamos.
Después de 1948, ese territorio geográficamente ha sido ocupado por los judíos. Están ubicados después de 1270, donde Ascalón está deshabitada. Geográficamente están ocupando esa zona de Ecrón. Los judíos fueron destruidos en cumplimiento de una profecía bíblica, al igual que Ecrón. Vamos a ver cuál fue esa profecía. Daniel 9:26. Miren lo que dice. Se quitará la vida al Mesías. Eso profetiza Daniel 9:26, que se le quitaría la vida al Mesías, y como consecuencia directa de ese rechazo del Mesías, de no haber aceptado a su Salvador mesiánico, dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir iba a destruir la ciudad y el santuario. Y sabemos que esa profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo. En el año 31 tenemos la crucifixión, aproximadamente esa fecha. 39 años después tenemos la destrucción de los judíos. Pero es interesante lo que sigue diciendo la profecía. Noten lo que dice Daniel 9:26. Dice, su fin será con inundación, o sea, será una destrucción devastadora. Y noten lo que dice, hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué significa esto? Esto significa que los juicios de Dios contra los judíos por haber rechazado a su Mesías no iban a terminar con la destrucción del segundo templo, ni iban a terminar con la destrucción de Jerusalén. Los juicios de Dios contra ese pueblo iban a seguir a través de la historia, dice aquí, hasta el fin de la guerra. ¿Cuándo será el fin de la guerra? No lo sabemos, pero sí históricamente está bien documentado que los judíos han sido devastados a lo largo de la historia. Significa que la profecía de Daniel 9:26 se ha cumplido al pie de la letra. Miren lo que dice aquí. En el 70 después de Cristo fueron devastados por los romanos. Tito, murieron muchos. En el 132 al 135 hubo un movimiento judío que se conoció como la rebelión de Bar Kokhba, y fracasaron ante Roma. Entonces nuevamente Judea fue devastada, Jerusalén fue renombrada inclusive como Aelia Capitolina, se le cambió el nombre incluso por el Imperio Romano. Noten esto, en 1096 al 1349 ocurrieron las famosas cruzadas europeas. Durante esas épocas y esos años hubieron muchos ataques, se conoce como pogroms, son ataques violentos, con despojo de tierras, con violaciones, con asesinatos. Esos son los llamados pogroms masivos en comunidades judías de Europa. Destrucción en Renania y Francia. En 1492 los judíos fueron expulsados de España. Los reyes católicos, miles fueron exiliados y otros muchos forzados a convertirse. Del año 1648 al 1657 ocurrieron masacres en los territorios que hoy ocupan Ucrania y Polonia. Decenas de miles de judíos fueron asesinados. De 1881 a 1917 ocurrió lo mismo, pero en el Imperio Ruso. Fue una violencia sistemática en zonas como Ucrania, Bielorrusia y Polonia. De 1933 a 1945 ocurrió el famoso y muy conocido en la actualidad Holocausto nazi, genocidio sistemático, más de 6 millones de judíos asesinados. ¿Se dan cuenta? Dice que las devastaciones durarán hasta el fin de la guerra, y las devastaciones han continuado a lo largo de la historia. Entonces, lo importante a notar aquí es que en el contexto de la profecía de Zacarías 9:5, donde se menciona a Ascalón deshabitada y se menciona a Gaza lamentándose en gran manera, también se profetiza una nueva devastación para los judíos. Y noten, porque esto está allí en la profecía. Zacarías 9:6 al 7 dice, y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Significa que mientras aún esté devorando a la presa, comiéndose la carne llena de sangre como una bestia que ataca a su víctima, le quita la vida y se la empieza a devorar, mientras aún esté haciendo eso, van a venir los juicios de Dios. Y dice que Ecrón será como el Jebuseo. ¿Qué significa esta frase? Ecrón será como el Jebuseo. Significa que finalmente ese pueblo va a dejar de existir como un pueblo distinguido, como un pueblo característico y distinto de los demás. Porque eso fue lo que le pasó al Jebuseo. ¿Quiénes eran los Jebuseos? Ellos habitaban Jerusalén
antes de que llegaran los israelitas. Cuando llegaron los israelitas prácticamente los deshicieron y ellos ocuparon el territorio. Entonces Ecrón dejará de existir como un pueblo distinto. Pero fíjense lo que dice aquí Zacarías 9:7. Y quedará un remanente para nuestro Dios. Es decir, Dios tiene el plan de sacar un remanente de entre ellos. No todos van a morir, no todos van a perecer. Dios va a rescatar una parte. Y es importante porque este remanente juega un rol importante y un papel crucial en los planes proféticos de Dios. Y lo vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice. Bueno, acá dice que se va a salvar un remanente. Pero ¿cómo se va a salvar? La pregunta es ¿cómo se va a salvar? Y aquí viene una pista. La profecía nos da una pista. Dice, habitará en Asdod un extranjero. ¿Qué significa eso que habitará en Asdod un extranjero? Si Ecrón va a ser desarraigado, de Ecrón va a ser destruido. Pero un extranjero habitará en Asdod. Entonces, si en Asdod habitará un extranjero, significa que Asdod no será destruido. Por lo tanto, Asdod servirá de refugio temporal para ese remanente que quede de Ecrón. Y noten lo que estoy diciendo, refugio temporal. ¿Por qué refugio temporal? Porque hay evidencia bíblica de que ese remanente o ese remanente que se refugie en Asdod va a ser destruido. ¿Y cómo podemos saber que ese remanente que se menciona en Zacarías 9 va a ser destruido? Ese remanente que se va a esconder en Asdod, que va a salvar su vida en Asdod. Miren lo que dice Jeremías 25:20. Ahí en Jeremías 25:20 obviamente es una profecía del pasado. Pero Dios conoce toda la historia de principio a fin. Dios conoce pasado, presente y futuro. Lo mira todo al mismo tiempo. Entonces Dios, para hacer... no sé, para simplificar la Biblia, para hacerlo quizás más corta, para no repetir muchas veces la misma profecía, reutiliza o recicla una profecía del pasado y la adapta para que arroje luz sobre un evento futuro. Y eso es lo que está haciendo aquí. Si tú lees Jeremías 25:20, tú vas leyendo la profecía y Dios anuncia juicio contra todas las naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz y a todos los reyes de la tierra de Filistea, juicios contra Ascalón, contra Gaza, contra Ecrón, y luego llegas aquí a esta frase y dice, remanente de Asdod, y tú te quedas así, remanente de Asdod. ¿Y este remanente de dónde salió? Obviamente que en los tiempos de Jeremías, cuando se cumplió la primera parte de esa profecía, no había ningún remanente en Asdod. Pero Dios puso esa palabra allí, remanente, junto con el nombre de la ciudad, Asdod, porque esa palabra era importante para darnos luz a nosotros en el futuro de saber lo que va a pasar con el remanente de Zacarías 9, 6 y 7 que se va a refugiar en Asdod. Entonces no es un refugio permanente. Después de ese evento van a venir otros eventos y ese remanente que se va a refugiar en Asdod va a tener que moverse a otro lugar. Hay otros textos en la Biblia que dicen exactamente hacia dónde tiene que moverse. Por eso no hay que perder el hilo y estar atentos a lo que la profecía dice. Pero ahorita no nos vamos a ir para allá porque tenemos que centrarnos aquí. Tenemos el remanente de Asdod. No va a ser un refugio permanente, va a ser un refugio temporal. Se van a salvar allí los que huyan a Asdod o los que antes de que venga la destrucción se hayan refugiado y se hayan escondido en Asdod para salvar sus vidas. Ya deben de saber, los judíos que acepten este mensaje ya deben de saber que Asdod va a ser un lugar seguro. Entonces, ¿a dónde tienen que empezar a moverse antes de que esto ocurra? Asdod. Todos los que crean, porque este asunto es por fe. El que no crea, sabe que no va a permanecer. El que crea, puede moverse con confianza a Asdod y allá Dios le va a preservar la vida, el remanente de Dios, y luego de allí recibirán nuevas instrucciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí con este remanente de Asdod? Con esta profecía de Jeremías 25:20. Como ya les expliqué, Dios coloca un marcador profético que va indicando y arroja luz sobre otros eventos futuros. Un ejemplo, quise poner este ejemplo que les voy a mencionar a continuación porque es muy importante para los eventos que vienen próximamente. Así que allí vamos.
Un ejemplo de estos marcadores que Dios coloca para ir activando y desactivando la profecía en diferentes tiempos y diferentes contextos es la profecía de Isaías 7:14. Noten lo que dice la profecía de Isaías 7:14. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía es importante porque se da en un tiempo, en una época, cuando el reino de Asiria, el rey de Asiria, parece que se llamaba Resín, y el rey de Israel, las 10 tribus del norte, se reunieron ambos reyes para atacar a Judá. Entonces Judá lo que hace es que, como ve que estos dos reyes se reunieron contra él, él va camino rumbo a Egipto para pedirle ayuda al rey de Egipto. Entonces Dios le da un mensaje a Isaías y le dice: mira, vete por este camino, atraviésate por aquí, métete por allá, y allá atraviésate en el camino a Acaz. Y dile así: dentro de 65 años, tú no tengas miedo de estas dos naciones que vienen contra ti, porque dentro de 65 años ya no van a existir. Es más, para que veas que lo que yo te estoy diciendo es verdad y es cierto, pídeme la señal que tú quieras. Demándame la señal de arriba en el cielo, de abajo de la tierra o de donde tú quieras. Pídeme lo que quieras y yo te lo voy a conceder como señal. Y no quiso Acaz pedir señal. Prefirió ir corriendo a pedirle ayuda a Egipto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Isaías? ¿O qué fue lo que hizo Dios? Dijo: bueno, ya que ustedes no pidieron señal, entonces yo les voy a dar una señal. Y fíjate lo que hace. Le da esta profecía. Dice que la virgen, una virgen, nota bien, esto es muy importante, una virgen concebirá. Esto es bien importante en la profecía, en la interpretación de esta profecía. Una virgen debía de concebir y dar a luz un hijo. Y ese hijo debía llamarse Emmanuel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre después? En Isaías 8 se relata lo que hizo Isaías. Dice que se llegó a la profetisa y esta profetisa concibió y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Maher Salal Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Es decir, Dios iba a enviar a los asirios para destruir a los sirios y a las 10 tribus del rey del norte. Esto ocurrió, el ataque a estas 10 tribus del norte y la caída de Damasco ocurrió alrededor del año 722 a.C. más o menos. Entonces, pero nota lo que decía la profecía. Dios le dijo: antes de que este niño sepa escoger lo bueno y desechar lo malo, antes de que eso pase, estas dos reyes ya van a desaparecer. Pero ese niño debía de nacer de una virgen. Entonces, Isaías se tiene que allegar a una virgen, pero esta virgen no es su esposa, no es su mujer. De hecho, su mujer ya tenía un hijo con su esposa. Y en Isaías 7 se menciona el nombre de ese hijo. No me acuerdo ahorita porque estaba un poco raro. Pero se menciona el nombre de la esposa de Isaías. No se menciona el nombre de la esposa de Isaías. Se menciona el nombre del hijo de Isaías que había tenido con su esposa. Entonces él necesitaba llegarse a una doncella virgen para procrear al niño de la señal. Pero eso implicaba que a la comunidad judía o quienes lo conocieran lo iban a condenar y, si fuera posible, hasta apedrearlo, porque era algo contrario a la ley mosaica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Isaías para poder cumplir con este mandato divino? Dice que llamó testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Este sacerdote Urías, fue estratégica la forma como Isaías escogió los testigos, porque este sacerdote Urías era muy cercano al rey Acaz, es decir, tenía mucho poder y mucha influencia. Por lo tanto, Isaías lo ocupa como testigo. Ahora, el hecho de que Isaías identifique a esa doncella virgen con el nombre de la profetisa, la identifica como la profetisa, significa que Dios también le dio indicaciones a esta doncella para, juntamente con Isaías, participar en ese acto con el propósito de procrear a Maher Salal Hasbaz. Porque recuerda que este niño debía de nacer de una virgen. Entonces algunos dicen
que esa profetisa era la esposa de Isaías, pero obviamente que la esposa de Isaías no era virgen. Así que si nacía un niño de la esposa de Isaías, no podía ser la señal de la profecía que había proferido Isaías frente a Acaz. Ahora, si hubiera sido esa profetisa, si hubiera sido la esposa de Isaías, para Isaías hacer lo que cualquier esposo tiene derecho de hacer con su esposa, no hubiera necesitado testigos. Llevó testigos porque estaba en riesgo muchas cosas. Su integridad física, probablemente la condenación de la gente, del pueblo, del rancho donde vivía. Este acto de tomar testigos para ir y hacer algo es similar a lo que hizo Pedro cuando Dios le dio la orden de entrar y visitar a Cornelio. Llevó consigo varios hermanos que le sirvieran como testigos porque sabían que luego lo iban a cuestionar sobre el por qué había hecho eso, porque tenían prohibido, para ellos era inmundo relacionarte con otras personas. Cornelio no era un judío, entonces entrar a una casa de un pagano iba a ser visto, digamos, moralmente, socialmente, políticamente mal. Y tenía que buscar una forma de justificarse. Por eso tomó testigos Pedro. Esto es lo que está haciendo Isaías en este escenario. Toma testigos como una forma de resguardarse. Entonces, ahora seguimos con la profecía. Ahora, notan lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Que el niño nace, pero al niño no se le otorga el nombre de Emanuel. Al niño se le da el nombre de Maher Shalal Hasbaz. ¿Por qué? Porque eso significaba, mientras una profecía no se cumple de manera completa, no puedes decir, una profecía puede tener una aplicación parcial. Pero mientras la profecía no se cumpla de manera completa, significa que la plenitud o el cumplimiento completo de esa profecía no ha llegado. Significa que el marcador profético sigue abierto para un cumplimiento futuro en otro tiempo y en otro contexto. Y eso es lo que pasa con Maher Shalal Hasbaz y con el nombre de Emanuel. Entonces, más adelante, nota lo que dice Mateo 1, 22 al 23. Dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí Mateo está aplicando el cumplimiento de esa profecía de Isaías 7:14 al nacimiento de Jesús por medio de María, una doncella virgen. Se requirió una doncella virgen para procrear al Mesías. Entonces dice Mateo, aquí se está cumpliendo esa profecía. Pero ocurre un detalle. El detalle es que a Jesús no se le puso el nombre de Emanuel tampoco. Y si no se le puso el nombre de Emanuel, significa que el marcador profético no ha sido cerrado. Significa que hay otro evento futuro donde se va a requerir virginidad para poder procrear, de la misma manera que se requirió virginidad para poder procrear en los tiempos de Isaías y se requirió virginidad para poder procrear en los tiempos de Jesús. Ahora, ¿qué otros elementos están involucrados aquí? Notemos que cuando Isaías da la profecía y se allega a la profetisa, Dios se acerca a Acaz y le hace un ofrecimiento poco común que se le puede hacer a un hombre. Le dice: pídeme lo que quieras, Acaz, pídeme lo que quieras, lo que tú quieras y yo te lo voy a conceder. Hay un acercamiento de parte de Dios a su pueblo. Tristemente lo rechazaron. Pero digamos que en el contexto de esta profecía, donde hay una doncella virgen, donde se requiere virginidad para poder procrear, también está involucrado un acercamiento de parte de Dios a su pueblo. Y lo vemos en el hecho de que cuando es procreado, o sea, cuando se llama a María, una doncella virgen, para poder procrear, hay un acercamiento de parte de Dios también a su pueblo, porque el mismo Dios se hace hombre para estar con nosotros, un acercamiento de parte de Dios. Entonces, siempre que en el esquema profético, en el plan profético de Dios,
se requiere virginidad para procrear y hay un acercamiento de parte de Dios a su pueblo, se aplica esta profecía, se activa ese marcador profético y pues se puede decir que la profecía se está aplicando a ese tiempo y en ese contexto. Ahora, hay evidencia bíblica que nos diga, voy a quitar esto un momentito para que me vea. Ahora, hay evidencia bíblica que nos diga que habrá un nuevo nacimiento, que se va a requerir nueva virginidad para poder procrear. Vamos a ver lo que dice Miqueas 5, 2 al 3. Mira lo que dice. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, dice, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? Pues obviamente que de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús nació en Belén y Jesús es el que será Señor en Israel. Y dice que sus salidas son desde los días de desde el principio, desde los días de la eternidad. O sea, alguien que ha preexistido desde siempre, que es igual a Dios. Ese es el que nace en Belén. Pero fíjate lo que sigue diciendo. Dice, pero los dejará. ¿Qué significa los dejará? Significa que se va a ir. Significa que se va a apartar de ellos. Ahora, ¿hasta cuándo estará apartado? ¿Hasta cuándo estará alejado de ellos? Dice, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Nota lo que dice aquí. Ponga atención a lo que está escrito. Dice, hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. En ese tiempo ya no estará apartado de ellos. En este tiempo ya va a estar cercano a ellos. Por lo tanto, aquí vemos un acercamiento de parte de Dios a su pueblo por un lado. Y por otro lado vemos que hay un alumbramiento. Y si hay un alumbramiento, igual como lo hubo con María, igual que lo hubo en la profecía de Isaías, y si hay un acercamiento de parte de Dios a su pueblo, de la misma manera que lo hubo en los tiempos de Isaías y de la misma manera que lo hubo en el tiempo del nacimiento de Jesús, haciéndose hombre y viviendo entre nosotros, podemos estar seguros que aquí también se requiere virginidad, porque se requirió con Isaías, se requirió con María y se va a requerir en este nuevo alumbramiento también. Ahora, yo pudiese profundizar mucho en este tema y aclararlo, pero no es el lugar. Solamente quiero darles, digamos, una paseadita para que tengamos una idea, porque este tema lo he ampliado en una serie que he titulado El Día de Jezreel, que tengo en mi canal. Allí abordo más ampliamente sobre quién va a procrear y por qué va a procrear, por qué es necesario que se requiera virginidad para procrear nuevamente. Eso si tienen tiempo, asómense por allá y investiguenlos. Aquí solamente lo vamos a repasar brevemente. ¿Quién va a dar a luz? Vamos a contestar aquí. ¿Quién es la que va a dar a luz? La que va a dar a luz es una mujer que está mencionada en Jeremías 31:22. Dice, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra. La mujer rodeará al varón. Esta mujer que rodeará al varón es la mujer que se requerirá que sea virgen y es la mujer que va a procrear. Ahora, ¿con qué está relacionado el cumplimiento de esta profecía? Está relacionado con Salmos 45, 14 y 15. Noten lo que dice Salmos 45, 14 y 15. Dice, con vestidos bordados será llevada al rey. Nota lo que dice, vírgenes irán en pos de ella. Compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo y entrarán en el palacio del rey. Esta mujer que rodea al varón en Jeremías 31:22 es una mujer colectiva, no es una sola, es una mujer colectiva. Proféticamente son miradas o contempladas por Dios como una sola mujer, pero representan una colectividad. Son vírgenes traídas al rey para procrear. Por eso dice la profecía, y ahora entiendo por qué Dios dijo en ese texto, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. Porque la verdad que está complejo explicarlo.
difícil de explicarlo, a menos de que te metas de lleno allí, porque por ahí hay muchos prejuicios morales que se opondrían, pues Jesús no lo pudo haber explicado de una mejor manera, simplemente tirarlo así como aquí lo dejo esto, así como que de pasadita nomás mencionado, hasta que dé a luz la que ha de dar a luz, pero no se metió mucho en el detalle porque sabe que ese es un, digamos, dijera la inteligencia artificial en algunos asuntos que le pregunto a veces, dice, este es un punto espinoso, entonces ese es un punto espinoso. Hasta que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿Por qué va a dar a luz? Ahí se explica y en algún momento en el futuro lo van a entender mejor. Entonces sigamos. Entonces ahora, después de esto que les acabo de explicar es solamente para que tengan una idea de cómo funcionan los marcadores proféticos. Un marcador profético sirve para indicar se abre y se cierra, mientras la profecía puede tener un cumplimiento parcial, pero mientras no se cumpla de manera completa y reúna todos los requisitos de la profecía, significa que hay marcadores abiertos. Esos aspectos que no se cumplieron funcionan como marcadores abiertos que indican que permanecen latentes en el tiempo esperando su cumplimiento. Eso debemos de tener. Son marcadores que están como esperando allí hasta que se cumplan. Entonces, así funcionan los marcadores y esto es lo que pasa precisamente con Jeremías 25:20. Se menciona la palabra remanente junto al nombre de la ciudad de Asdod y es una referencia a la profecía de Zacarías 9:7. Eso nos ayuda a entender qué va a pasar con ese remanente de Zacarías que se va a refugiar en Asdod. Bien, prosigamos. Ahora, aquí voy a entrar en un detalle y ya casi estamos terminando. Dice, ¿cuál es la importancia de ese remanente de Ecrón? Y aquí voy a volver a tocar otro asunto espinoso, teológicamente hablando, espinoso y espinosísimo. Porque contradice muchas cosas que se han creído por siglos. Pero aquí se los voy a dejar de todas maneras. Mira lo que dice. Mire lo que dicen Juan 18:36. Mire lo que dice. Respondiendo Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Notan lo que está diciendo. Esta es la esperanza del cristiano. Esta es la esperanza que nos ha alimentado y nos ha mantenido por siglos a los que esperamos en Cristo. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Un mundo donde no habrá pecado, donde el dolor finalmente habrá terminado, las muertes, las masacres, los asesinatos y las injusticias de este mundo habrán desaparecido para siempre. Eso es lo que nosotros anhelamos con todo el corazón. Pero déjenme decirle que esa no era la esperanza de los judíos en los tiempos de Cristo. Y tampoco era la esperanza de los apóstoles cuando Jesús los dejó. Miren lo que dice. Hechos 1 del 6 al 7 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Los discípulos están haciendo esta pregunta a Jesús después de que Jesús ya les explicó todas las cosas referentes al reino de Dios. Y a pesar de que Jesús ya les explicó todas las cosas al reino de Dios, los discípulos seguían preguntando, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y no preguntaban porque no creyeran lo que Jesús les estaba diciendo. No preguntaran porque fueran incrédulos o porque no hubieran entendido lo que Jesús les explicó. Estaban preguntando porque las promesas de Dios referentes a la restauración del reino davídico están en la Biblia. Son promesas reales y sabemos que se tienen que cumplir porque es palabra de Dios. Por eso preguntaron. Si los discípulos hubiesen estado equivocados en su esperanza y en su interpretación de las escrituras, Jesús allí mismo los hubiera corregido, les hubiera dicho algo así como, ¿acaso no han entendido todo lo que les he explicado? Pero no les dijo eso. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban en la razón. Las profecías bíblicas están allí y se tienen que cumplir, solamente que no era el tiempo
Ese no era el tiempo para que la profecía se cumpliera. A ellos se les dijo, ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo fue la promesa para ellos, la que ellos les tocaba recibir, no un reino. Pero esa esperanza apostólica, por cierto, se fue disipando, se fue desapareciendo con los años a medida que el cristianismo se fue expandiendo entre los gentiles. Formar parte de una nación terrenal dejó de ser importante y dejó de ser relevante. Para los judíos que habían formado una nación alguna vez en el pasado, para ellos sí era añoran ese reino, desean que se establezca ese reino. Es la esperanza de los judíos actuales. Para nosotros, los gentiles que aceptaban el cristianismo, nuestra esperanza está en un reino eterno, imperecedero, no en un reino terrenal. Y esa es precisamente la razón por la que este remanente de Ecrón tiene que ser rescatado y restaurado por Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere revivir esa esperanza apostólica, esa esperanza que tenían los primeros discípulos de Jesús, que por cierto fueron judíos. Esa esperanza que para nosotros, los cristianos, no existe. Pero para ellos ha estado latente allí. Los judíos a lo largo de las décadas y a pesar de las atrocidades que se han cometido contra ellos, ellos han mantenido viva esa esperanza del restablecimiento del reino davídico. No la han dejado morir. Por eso fíjate lo que dice acá en Zacarías 9:7, dice, y quedará un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá. ¿Qué significa como capitanes en Judá? ¿Y por qué van a ser como capitanes en Judá? Porque ellos van a estar viviendo en el cumplimiento de esa esperanza, de esa promesa, de esa esperanza que ellos tienen y han alimentado por siglos. ¿Quiénes más capacitados para dirigir al pueblo de Dios en esos tiempos que ellos? ¿Por qué? Porque de ellos es la esperanza. A ellos es a quien Dios les va a cumplir su esperanza, no es a nosotros. Nosotros esperamos la segunda venida de Cristo, pero este tiempo que viene no es el tiempo de la segunda venida de Cristo, ese es el tiempo del cumplimiento de esa antigua esperanza que ellos han mantenido viva esa llama durante siglos. Obviamente que Dios a su tiempo también nos va a cumplir nuestra esperanza de ese cielo nuevo y esa tierra nueva donde no habrá más pecado, ni muerte, ni clamor de dolor. Pero primero Dios les va a cumplir su esperanza a ellos. ¿Por qué? Porque todas las palabras de Dios son fieles y verdaderas y se tienen que cumplir. Y esas promesas dadas por Dios a su pueblo se tienen que cumplir. Entonces ese remanente va a ser como capitanes, van a ocupar lugares de liderazgo porque en esas circunstancias ellos van a saber qué hacer. Pero fíjate que dice aquí serán como capitanes, no capitanes. Sin embargo, es importante que sepamos que este remanente que va a salir de Ecrón en los eventos del porvenir, en los eventos futuros, van a ocupar lugares importantes de liderazgo dentro del pueblo de Dios. Mira lo que dice. En aquel día pondré a los capitanes de Judá. Aquí ya no se le está mencionando. En Zacarías 9:7 dice que serán como capitanes. Es como cuando en la empresa te dan el puesto pero no te dan el salario. Te dicen, mira, haz este trabajo y tú lo estás haciendo pero no recibes la paga que mereces o necesitas. Pero aquí en Zacarías 12:6 ya no se les dice que son como capitanes. Ahora sí son los capitanes, los líderes, los que van a dirigir. Es como cuando ya te dieron el puesto y también te dan tu salario, te dan la paga que mereces. Interesante, ¿no? Dios les cumple esa promesa. Entonces hay eventos importantes en el futuro donde el remanente de Ecrón va a jugar un rol primordial, dirigiendo el pueblo de Dios. Pero mientras serán como capitanes solamente. Ahora fíjate lo que dice Zacarías 9:12, dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Este texto aplica tanto para ellos que han guardado esa esperanza del restablecimiento del reino davídico durante muchos siglos, y también aplica para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros, por la esperanza de la segunda venida de Cristo, hemos sido guardados hasta ahora.
No, tristemente no hemos sido guardados hasta ahora para recibir la segunda venida de Cristo. Hemos recibido para ser testigos de cómo Dios cumple aquella promesa antigua. La primera promesa que Dios le hizo a su pueblo es la de ellos. Y luego Dios nos va a cumplir a nosotros también nuestra promesa, a todos los que hayamos creído en Él, los que lo hayamos aceptado como nuestro Salvador y le hayamos entregado nuestra vida para que Él se encargue de esta vida que vivimos aquí en esta tierra, la conduzca conforme a su voluntad y finalmente nos dé una vida eterna juntamente con Él en el cielo. Así que vamos a terminar con este último detalle, lo vamos a ver de manera breve y rápida. Yo sé que ya están cansados quizás, porque yo también ya estoy un poquito. Pero bueno, terminamos con este. Zacarías 9:5, y perecerá el rey de Gaza. Bueno, ¿y qué pasó con el rey de Gaza, no? Es una característica, se menciona allí, dice que perecerá el rey. Bueno, en el primer cumplimiento de esta profecía fue alrededor del año 332 a.C. por Alejandro Magno. Dice que Alejandro sitió Gaza durante 2 meses, enfrentando una resistencia feroz. La ciudad estaba defendida por Batis. Tenía autoridad militar y administrativa en nombre del imperio persa, por eso es considerado casi como un rey, aunque no era literalmente un rey. Después de que Alejandro conquistó Gaza, ordenó que Batis fuera arrastrado vivo alrededor de las murallas de Gaza, atado en un carro, y así murió el rey de Gaza. O sea que es decir, esta profecía tuvo un cumplimiento parcial en los tiempos de Alejandro Magno. Y fue evidente y fue público y fue revolucionario porque murió el rey de Gaza y murió de una manera dramática y pública y que todo el mundo vio. Pero no se cumplía el otro requisito. El otro requisito era que Ascalón iba a estar deshabitada. Por lo tanto, esto se puede considerar solamente un cumplimiento parcial, mas no completo. ¿Sí? Es decir, el marcador que decía que Ascalón iba a estar deshabitada era un marcador que permaneció latente en el tiempo, esperando hasta la fecha de su cumplimiento. Ahora, hay otro evento que cumple con este requisito. Dice, el 16 de octubre del 2024 después de Cristo, Yahya Sinwar, líder de facto de Gaza bajo Hamás, muere en combate contra Israel. Este suceso estuvo marcado con una fuerte responsabilidad simbólica y política. Varios políticos gobernantes del mundo se hicieron eco de esta noticia. Incluso Joe Biden habló sobre la muerte de Yahya Sinwar, el moderno rey de Gaza. Así murió en combate contra las fuerzas de Israel. ¿Podemos considerarlo este acto como un evento que cumple esa parte de la profecía? Sí. ¿Y por qué? Porque ahora sí, en este momento, cuando ocurre este evento, Ascalón está deshabitada. Es decir, ahora sí se cumplen todos los elementos. Todos los elementos. Muere el rey de Gaza. Ascalón está deshabitada. Solamente falta un evento por cumplirse. Y es el evento que tiene que ver con que la esperanza de Ecrón será confundida. Así que considerando que considerando esa profecía, noten bien lo que les voy a decir aquí, considerando que la profecía que pesa sobre los judíos, esa profecía de Daniel 9:26, donde dice que las desolaciones perdurarán hasta que termine la guerra. Esa es una profecía real. Las desolaciones hacia los judíos perdurarán, no hasta que termine la guerra, podemos decir, hasta que dejen de existir, porque van a ser erradicados finalmente, pero no sin antes Dios sacar de ellos un remanente y lo integre a su pueblo, porque se van a hacer como capitanes en Judá, van a estar integrados en Judá. Recuerden que de Judá vino Jesús, Cristo vino de los judíos. El término judíos es para los de Judá, no aplica para las 10 tribus del norte. Entonces, es Judá, tiene que integrarse en Judá, tiene que integrarse en Cristo, porque Jesús dijo, la salvación viene de los judíos. Jesús era de Judá, Jesús es un judío, pero en Cristo hasta los gentiles podemos llegar a ser considerados judíos. Todo aquel que cree en Cristo es de la simiente de Abraham, dijo el apóstol Pablo. Así que hay que aceptar a Cristo, hay que reconocer a Cristo. Todos aquellos que han
por largo de décadas. Sé el desafío tremendo y grande que tendrán que afrontar porque se les ha enseñado por años los términos rabínicos sobre la Torá, sobre todo lo que han aprendido. Bueno, intégrense a Cristo, aprendan de Cristo, conozcan a Cristo, caminen con Cristo y Cristo nos dará a todos nosotros vida eterna. El Señor Jesús está con sus manos abiertas, está llamando al corazón de su pueblo y Jesús desea integrarlos en Él y salvarlos y darles vida eterna. Pero antes de conducirlos al cielo nuevo y a la tierra nueva, a la patria que todos esperamos, Jesús les va a cumplir su promesa que les hizo de concederles aquí en la tierra un reino terrenal. La restauración del reino davídico está cerca, las profecías se están cumpliendo, estamos en las puertas de los mismos eventos que nos abrirán a prácticamente ese nuevo mundo donde el reino de Dios es establecido aquí, así como era en aquel tiempo, antes de que fueran entregados en manos de los babilonios, un pueblo independiente. Así seremos nuevamente otra vez. Primero Dios, con la ayuda de Dios, que el Señor nos conceda estar vivos y que nuestros ojos puedan ver el cumplimiento de su promesa. Estas son las palabras de Dios para cada uno de nosotros. Mira lo que dice: y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Se está refiriendo al Ecrón moderno. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y Ecrón será como el Jebuseo. Los que no se aparten de Ecrón y no crean a las palabras de Dios, al igual que el Jebuseo, van a ser historia. Pero los que nos aferremos a Cristo, a su palabra y creamos en Él, vamos a tener vida eterna, que es lo primero, la garantía de la vida eterna. Y lo demás aquí, bueno, todo lo que está en esta tierra es pasajero, inclusive el reino que vamos a vivir aquí es como el milagro que Jesús le hizo a Lázaro, ¿no? Es importante porque sirve como señal. Jesús resucitó a Lázaro. Pero ¿de qué sirvió la resurrección de Lázaro si Lázaro de todas maneras murió después? Bueno, sirvió como señal. Sirvió para manifestar el poder de Dios. Entonces, todo lo que Dios haga en esta tierra, de alguna manera es pasajero, pero sirve como señal para que otros crean. Por eso Dios cumplirá su promesa, como señal para que otros crean. Entonces, que Dios te bendiga. Quiero hacer una oración por ti. Estoy pensando en personas que probablemente aceptarán este mensaje y no quiero dejarlos en el aire. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este privilegio de escuchar tu palabra. Coloco a las personas que están viendo este video y recibiendo este mensaje, tómalos en tus manos, ayúdalos a creer en ti, a aceptar tu promesa y a refugiarse primero en ti, Dios. Y después salvar sus vidas a través de tu palabra, porque has dejado en tu palabra indicaciones, consejos sabios que nos ayudarán no solamente a salvar nuestra vida para la eternidad, sino también nuestra vida terrenal, y que con ella podamos servirte y honrarte mientras la tengamos en esta tierra. Quédate a nuestro lado y bendícenos en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.